Agradecemos a Guillermo Varela, dirigente de Peñarol, que esté con nosotros. Sabemos que la dirigencia de Peñarol está tratando de salir menos y trabajar más, pero bueno, también es importante tener la opinión y la información de los popes del Carbonero de este momento y también del momento que se viene, que va a ser el futuro de Peñarol en el próximo campeonato. ¿Cómo te va, Guille? ¿Qué haces, Wilson? Y me imagino que está Massa por ahí. Saludos a los dos. ¿Cómo andás, Guille? Está acá Massa. Guille, bueno, ¿cómo viste el partido del sábado? ¿Has visto una evolución en el Peñarol de la Riera? Mirá, lo vi con aparente tranquilidad, que fue un sentimiento que hacía mucho tiempo no tenía mirando un partido de Peñarol. Y la verdad que me cuesta decir que tenemos una evolución hasta tanto no logremos ganar 2 o 3 victorias al hilo, porque ya me pasó esto antiguamente con la victoria Rentistas y otro partido que también ganamos, que percibía que estábamos teniendo cada vez una mejora, pero después los empates frenaban un poquito ese crecimiento. Igual entiendo de que el tiempo de Mauricio empieza a ser productivo. Él está pudiendo trabajar cada vez más con el equipo. Recordemos que por la pandemia Peñarol no solo no concentra, sino que ni siquiera utiliza el vestuario. Por lo tanto, las charlas del técnico siempre son en el campo, rodeado de los jugadores. No es un momento normal para la interacción con el plantel. Así que lo viví tranquilo, con algunos puntos altos y con la felicidad de los 3 puntos. Bien, Guille, Peñarol ha trabajado mucho en modernizarse, por decirlo de alguna manera, o en evolucionar, y se han contratado nuevos profesionales para llevar estadísticas, puede ser. Explícame vos un poco cómo es esa nueva movida que tiene Peñarol, o por lo menos ese cambio de profesionales. Mira, hoy vamos a tener una reunión en el Palacio sobre las 4 de la tarde. Va a ser el primer día de gestión y de creación del grupo de datos, aquella vieja idea que teníamos en la campaña electoral de profesionalizar el club en la toma de decisiones, en la evaluación de sus profesionales, a partir del manejo profesional de datos, que es algo que el club todavía no tenía. Si bien tenía algunas iniciativas aisladas, todavía no era parte de su gestión basarse en datos. De hecho, hemos iniciado este periodo de negociaciones por altas y por bajas en el plantel sin la participación de los datos, lo cual no deja de ser el mismo mecanismo de siempre, de conocimiento de las personas, cierta intuición en que tal jugador puede andar o no, pero siempre me pareció que era necesario equilibrar toda esa sapiencia del fútbol con los datos reales de los valores de los jugadores, del comportamiento, de las características. Y bueno, hoy vamos a tener la primera reunión para empezar a construir esto, que ojalá quede después como parte integral de la institución y que el club lo tenga para siempre, sea quienes sean los que después lo gobiernen. Esa ausencia de profesionalidad en algunos procesos es notoria, la estamos tratando de construir y de mejorar para que los resultados después se puedan ver en la cancha. Se contrataron 2 scouters que habían mencionado por ahí los nombres, creo que eran Fran y Augusto. ¿Cuál es la función de un scouter, más allá de tener que analizar algún jugador puntual que se le plantee? En la tarea del día a día, ¿en qué se basa? Ellos en realidad entraron con muchas más funciones que simplemente la de scouting que se sigue haciendo de manera tradicional. Augusto y Francisco van a ser 2 de las muchas personas que vamos a trabajar en el departamento de datos. Obviamente ellos 2 son los únicos rentados, el resto de los profesionales que lo están haciendo honorariamente, pero Solán y Augusto tienen mucho trabajo que hacer en el día a día, tienen que coordinar la captura de los datos. Ustedes tengan en cuenta que Peñarol hoy por hoy filma de manera propia, no con la señal de TV, sino con nuestras propias cámaras, todos los partidos de primera y todos los partidos de formativas, absolutamente todos.
Entonces, cuando de futuro quisiéramos evaluar algún jugador, alguna característica, vamos a poder ir a ver el copioso archivo que ya tiene el club. Esto lo venía haciendo de antes, pero ahora con herramientas de búsqueda más específicas. Eso es parte de las tareas de los analistas, que tienen, entre otros motivos de su ingreso, diagnosticar cómo está hoy el club respecto de todo lo que pretendemos hacer con datos, y ayudarnos también en esta etapa en la evaluación en la alta y baja del plantel. ¿Qué es lo que van a hacer en esta primera etapa? Como todavía no han empezado, hoy es nuestro primer día, aquellos jugadores que sean sugeridos por la dirección deportiva o por el presidente del club van a pasar por un análisis propio, porque la idea de Peñarol es tener en algún momento, lo más temprano posible, un algoritmo propio de valoración, es decir, un puntaje propio que se construye con determinadas variables para que nosotros podamos evaluar a nuestro propio plantel y compararlo con planteles del medio local o planteles de Argentina o de Brasil o de divisionales menores de esos países, a efectos de poder imaginarnos el valor de cada uno de nuestros futbolistas y las necesidades que vamos a tener a nivel de equipo en los puestos. Hoy por hoy, cuando el fútbol se maneja de una forma que en lugar de comprarse posiciones, se están ocupando nombres. O sea, vienen los contratistas o los dirigentes o la dirección deportiva tiene el gusto o ve que tal jugador siempre le gustó y cree que puede andar y lo sugiere, pero pasa que con esa mecánica de elección los planteles después se desbalancean mucho. Nos está pasando ahora, tenemos un plantel muy numeroso, pero en algunas posiciones no tenemos 2 jugadores por posición, que debería ser la base. Eso también va a ser parte del trabajo del scouting. El scouting en realidad lo que hace es buscar los mejores jugadores dentro de parámetros establecidos por la dirección deportiva, ya sea posiciones, ya sea características, tanto físicas de juego como psicológicas, ya sea de valores, saber a qué jugadores podemos aspirar, qué presupuesto tenemos, qué condiciones están, si pueden salir a préstamos, si están por quedar libres, y hacer toda una evaluación que nos salga de toda esa danza de nombres que siempre son los periodos de pases que no conducen a nada, ¿no? Porque después terminamos hablando de muchos jugadores y cerrando pocos, porque cuando llegamos al momento de analizar siempre hay algún impedimento. La idea es modificar esa forma, modificar el proceso y sin abandonar lo que históricamente es el fútbol a la hora de elegir jugadores, pero sí apoyarnos en datos. Guille, por esto que decías a lo último, de llegar como a un acuerdo, ¿cómo se hace? Porque muchas veces el dirigente, sobre todo en un club como Peñarol que está apretado económicamente, no quiere capaz que invertir el jugador en el jugador que le piden. Los de la vieja escuela quieren más guiarse en el conocimiento del ojo entrenado, que es el de un director deportivo, el de un técnico, etcétera, y capaz que esta gente que contrató Peñarol seguía más por sus datos, que es para lo que se los trajo. ¿Cómo se hace para tener una amalgama en ese sentido? Yo creo que como todo hay que buscar un punto de equilibrio. Hoy por hoy estamos totalmente desequilibrados porque lo único que utilizamos en el club es ese ojo entrenado, entre comillas, ¿no? Veamos nuestros últimos años a la hora de hacer altas del plantel y el entrenamiento individual o algunas apuestas personales de algunos dirigentes no nos ha ido nada bien. Entonces es buscar equilibrar un poco el input, o sea, el consejo de los que entienden en el mundo deportivo con los datos reales y objetivos. A veces me ha pasado a mí individualmente en este periodo de pases de tener predilección por determinado jugador y decir, bueno, mira, yo creo que, vamos a poner un ejemplo absurdo, de Wilson Méndez puede ser nuestro número 5, tener en la cabeza que sí, que le di buenos partidos a Wilson, que la verdad que es un jugador para Peñarol, que bla, 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 y cuando lo hago correr por datos, darme cuenta que hay una cantidad de variables que no había considerado y que me hacen sospechar de que definitivamente no es la mejor contratación posible. Así que hay que buscar un punto de equilibrio que debería ser sencillo, porque hoy por hoy no hay nada de eso. Hoy por hoy las altas o las ofertas del plantel son mitad contratistas ofreciendo los profesionales que tienen
imitar el director deportivo o el técnico de turno, que no es el caso de Mauricio. Mauricio no nos ha planteado ninguna necesidad ni ninguna obligación puntual, que es otra cosa que queremos empezar a hacer en el club, no estar atados a los pedidos de los dirigentes, de los técnicos, que antes llegaban y decían, no, son justo estos 4 jugadores, después el técnico estaba 4 meses, 5 meses, y nos quedaban sus 5 o 6 jugadores elegidos a dedo. Estamos tratando de ir achicando el margen de error, o empezar a achicar el margen de error, como hacen los clubes del primer mundo, ¿no? Tanto Liverpool como el City han conformado sus planteles de esa manera, y bueno, queremos imitar esa práctica. ¿Cómo lo estás viendo a Bengochea en la nueva área que está comandando? Yo a Pablo lo veo muy bien, muy sólido en sus argumentos, muy confiado en la repetición de determinado trabajo y la construcción de una nueva forma de relacionamiento interno en el club va a traer aparejado buenos resultados. Las charlas con él de fútbol son muy ricas, porque nunca lo he visto actuar ni por capricho, ni ninguna de sus posturas ha sido simplemente una frase. Siempre está el por qué se razona de determinada manera y por qué la propuesta es esa. Le tengo mucha confianza. Pablo tiene además un componente hasta exagerado, diría, del cuidado extremo en la economía del club y en los procesos. Es un tipo que ama Peñarol y es parte de nuestro ADN, pero a eso le suma la verdad que una capacidad de análisis de fútbol muy superior a la que imaginaba yo cuando simplemente mi relación era de hincha y afuera. Y ojalá podamos conseguir resultados lo más rápido posible para que esa calma que tenemos interna, hay una calma interna de Peñarol producto de que vemos el trabajo que se hace. No tenemos ningún inconveniente ni incendio interno, porque vemos que se trabaja, vemos que se argumenta, se dedican horas, tanto de los dirigentes como de los profesionales. Vemos que hay un clima de respeto de cada uno de los funcionarios. Vemos a un técnico que trabaja y que se dirige hacia sus jugadores con la educación que corresponde, dándole indicaciones siempre tácticas y técnicas acordes. Entonces, del lado del mostrador para atrás, se está trabajando en serio. Ojalá rápidamente podamos conseguir resultados que avalen ese trabajo, y si no, bueno, sostener la mayor cantidad posible de tiempo el trabajo para que esos resultados lleguen. Así que veremos qué ocurre en las próximas jornadas. Muchas gracias, Guille, por estar en Padre y Decano Radio. Bueno, esperemos que se sigan dando los resultados. Saludos, amigos. La palabra de Guillermo Varela aquí en Radio 1010 AM. Pausa y hablamos con Giovanni González, el ídolo de Massa.